Bueno, vamos a darle la bienvenida al invitado del día de hoy. Aquí se trata el doctor Martín Manco. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Gracias, Alexis. Gracias, Jesús. Mire, el tema de esto que nos convoca para hoy, el armamentismo chileno, ¿no? Se ha desarrollado una feria internacional, ¿no? ¿Cuáles son sus puntos de vista sobre este evento que se ha realizado? Claro, yo me he encontrado en el mes de febrero en Santiago. Pude observar cómo esto ha ido mejorando para los chilenos en el sentido de repotenciar sus Fuerzas Armadas, y sobre todo cómo los pilotos chilenos están aprendiendo a manejar cada vez mejor esas naves. Entonces, eso representa a la larga o de repente a la corta un problema para nosotros, porque tenemos pendiente el diferendo marítimo. Diferendo marítimo que, como en muchos medios de comunicación, tanto de Chile como del Perú, prácticamente se caldean los ánimos, sobre todo por el hecho de que hay una alta probabilidad de salir ganando en La Haya, y que en todo caso Chile no lo vaya a reconocer. Y los discursos de los gobiernos en Chile, por ejemplo, usted que ha pasado en esta feria, ¿cómo se ve en esta política de Estado? La política de Estado chilena es muy simple. Mantienen la misma política económica, un ejército o unas fuerzas armadas reducidas pero eficientes, modernas, tecnológicamente hablando, y la famosa tesis del mar presencial chileno. Esa tesis la expuso el ex comandante de la Armada chilena en la época de los 90, Jorge Martínez Busch. Este es un almirante chileno que en un determinado momento hablaba del mar presencial chileno. Entonces, en vista de esa tesis del mar presencial chileno, es que ellos también desconocen el diferendo marítimo que tienen con nosotros, pero si bien es cierto, por un lado lo desconocen, pero por otro lado aceptan la competencia de la Haya. Y en este caso, en nuestro país, ¿cómo se ve o se percibe también la seguridad nacional, teniendo en cuenta que está en estos temas de conflicto con el tema de la Haya, que está en alguna manera es favorable para el país? ¿Cómo también lo percibe Chile? Bueno, una de las cosas que tanto preocupa es cómo Chile cada vez se está modernizando. Se está armando, ¿no? Se está armando, primero está repotenciándose, y luego, obviamente, al repotenciarse se está incrementando muy sutilmente, mejor dicho, sutilmente sus Fuerzas Armadas. Esta sutileza de armamentismo que actualmente está haciendo Chile hace que compre armamento cada vez más moderno. Por ejemplo, los F-16 actualmente ha comprado un buque de desembarco, pero tiene una plataforma para aproximadamente cargar unos 6 helicópteros encima de esa nave, que es el Foch, que era un buque francés que ha sido transferido a los chilenos, y que también mañana más tarde podría cargar o poner encima de esa plataforma aviones de combate de despegue vertical, como los Harrier, y ellos tienen acceso porque los ingleses siempre han sido aliados de ellos. Entonces tienen acceso a esas naves, y eso pone de una u otra forma en riesgo a nuestra propia soberanía. Y yo observo, por ejemplo, que acá, si bien es cierto, hay un buen ánimo en las Fuerzas Armadas por querer repotenciar, por querer tener un núcleo básico disuasivo de defensa y eficaz, el problema es que el Ejecutivo no se le observa ningún interés por repotenciar a las Fuerzas Armadas. O sea, si bien es cierto, hay que priorizar los gastos en nuestro desarrollo y sobre todo en el apoyo social, pero no olvidemos la defensa. La defensa es algo muy importante. Si no nos preocupamos por proteger nuestros recursos, mañana terminamos como en 1879, perdiendo el salitre, perdiendo el guano, y ahora esas zonas donde perdimos el salitre es donde Chile explota el cobre, y ese cobre que prácticamente sustenta sus Fuerzas Armadas. Y de alguna manera también, teniendo en cuenta aquí la información que tenemos, sobre todo la cultura, ¿no?, que se da en nuestro país, sobre todo con nuestros peruanos, en el sistema educativo también se está implantando una cultura de defensa nacional. Es que nos sentimos tan nacionalistas, o de alguna manera el tema de los problemas que tenemos siempre limítrofes o de repente con Chile da pie de que los estudiantes tengan más una cultura, una perspectiva en este tema nacional.
Yo creo que hay un problema de identidad nacional. O sea, el joven de ahora no tiene más que nacionalismo, más que el chauvinismo tradicional que nosotros observamos, no hay una identidad con el país. Por ejemplo, nosotros nos enorgullecemos mucho o nos sentimos muy orgullosos de Machu Picchu, pero sin embargo marginamos a la gente que hizo Machu Picchu. Es decir, aquellos descendientes que hicieron Machu Picchu los marginamos, los insultamos, los tratamos mal, pero cuando hablamos de Machu Picchu todo el mundo quiere tomarse foto ahí. Ahora, eso es un tema de identidad, nos falta más identidad. Ahora, con relación a Chile, Chile es una oligarquía tan grande, una burguesía tan grande y un país tan chiquito. Como burguesía tan grande y país tan chiquito necesita un espacio vital, necesita recursos. Chile prácticamente es un país que vive de la minería, pero no tiene muchos más recursos que nosotros, es decir, nosotros tenemos más recursos. Sin embargo, no lo sabemos administrar, no lo sabemos explotar, no nos identificamos con el hecho del desarrollo industrial del país. Chile sí, a pesar de las limitaciones que lo tiene, como nosotros observamos que es un país que prácticamente está encerrado entre las condiciones geográficas que le toca vivir a los chilenos, como es el desierto de Atacama al norte, al sur la Antártida, al oeste el Océano Pacífico y al este los Andes. Es una mentalidad enclaustrada, es una sociedad enclaustrada, pero a pesar de esas limitaciones que tienen buscan salir adelante alrededor de sus vecinos, ¿no? Y en este marco el gobierno, presidente Ollanta el discurso que siempre también sale hacia afuera sobre estos temas con Chile o de repente con Ecuador, y cómo usted analiza también este tema del manejo de esos temas de armas, sobre todo cuando hay que defender también la patria, ¿no? Había una pregunta que una vez un alumno me hizo: ¿por qué, profesor, nosotros seguimos teniendo el problema con Chile? Y en todo caso, ¿por qué el problema con Ecuador prácticamente se ha ido mejorando nuestras relaciones y prácticamente el problema con Ecuador no existe? O sea, ya estamos teniendo una buena relación bilateral y yo prácticamente he estado un año en Ecuador viviendo y veo eso, ya hay más afabilidad entre ecuatorianos y peruanos, porque después de la guerra del CENEPA ellos se sintieron de una u otra forma vencedores, aunque nosotros también dijimos que habíamos ganado la guerra. Entonces eso buscó un punto de equilibrio entre ecuatorianos y peruanos, y aparte de zanjar la frontera terrestre y la frontera marítima, terminó pues por liquidar cualquier resquemor, cualquier duda y cualquier miedo que había entre peruanos y ecuatorianos. Lo que no sucede con Chile, con relación a Chile siempre hay esa idea de que en algún momento nosotros vamos a volver. Por ejemplo, se lo tiene la gente de Arica, no tratan de construir o siempre andan con el miedo de que en algún momento los peruanos van a venir y van a regresar a tomar Arica. Hay ese miedo. Todavía existe una idea de revancha, el miedo de los chilenos de que en algún momento nosotros vamos a querer reivindicar, siempre hay esa duda, y por eso como países podemos integrarnos económicamente, pero siempre va a haber ese, digamos, temor, miedo, y sobre todo va a haber el tema de cuidarse entre nosotros. No vamos a todavía tener una buena vecindad a menos que evolucionemos como países y como sociedad. Y usted, como experto en estos temas, ¿cuál debería ser la política del gobierno, de Estado, teniendo en cuenta que pues se está trabajando mucho en este tema de inclusión social, ¿no? Pero en el tema también de defensa debería trabajarse también, tener mucho en cuenta? Bueno, el que no defiende su casa, no la protege su casa, mañana puede ser víctima de asalto, robo, destrucción. Entonces, si yo no protejo mi casa, nadie va a venir a protegerla. Adiós la idea de que nosotros somos, nuestros aliados van a ser los bolivianos o van a ser los argentinos. O sea, y Argentina nos demostró en el año 95, al venderle armas, claro, no fue el pueblo, pero fue la burguesía y la clase política en ese momento argentina que le vendió armas a Ecuador en pleno conflicto del CENEPA. Entonces, nosotros no podemos contar que tenemos aliados o no aliados, nosotros nos valemos por nosotros mismos. Ahora, ¿requerimos armamento? Sí, se requiere que las Fuerzas Armadas tengan una estrategia y compra de armamento adecuada a las circunstancias y sobre todo al riesgo potencial que tenemos con Chile. Es decir, está bien lo que hizo en un momento el comandante general en ese momento, que era Donaire, en la compra pues de los misiles antitanque, porque definitivamente es una forma de que nuestras Fuerzas Armadas minimicen el riesgo
que representan los Leopard que están actualmente en Antofagasta. Estamos hablando de cerca de 150 Leopards 2 que en cualquier momento podrían entrar en acción si ocurriera una eventualidad, que no esperemos, pero ocurriera una eventualidad de un conflicto. Se debe de potenciar los misiles antiaéreos con relación a los F-16 que tiene Chile. Chile ahorita tiene desplazado también en Antofagasta cerca de 16 a 22 aviones F-16, de lo cual pues representa un riesgo para nuestra frontera y para nosotros mismos. Bien, Alexis, si tienes alguna pregunta, solamente... Sí, estas hipótesis de una probable guerra en realidad pasa por una mirada bastante certera o simplemente son miradas de los estudiosos. Es cierto que lo que más bien generan es esta sensación de guerra en la ciudadanía, en la colectividad, y le hacen un flaco favor a las democracias, al desarrollo, a las políticas sociales, y más bien terminan contribuyendo a los que trafican con armamento, a la gran industria armamentista que sigue cada vez llenándose los bolsillos de dinero, ¿cierto? En torno a este discurso que favorece a una supuesta guerra. Claro, no olvidemos que Chile ya está entrando en una campaña presidencial. Y prácticamente entra en la campaña presidencial con el fallo de la Haya. Nosotros creo que ningún país quisiera guerra porque las guerras traen pobreza, pero Chile está invirtiendo en armamento. Actualmente ya se ha gastado cerca de 6.000 millones de dólares en solo comprar armamento desde el año 90 hasta la actualidad. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Ya tuvimos la experiencia en 1879 de la falta de preparación, la falta de estrategia para estas eventualidades. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué mejor no convertimos el Palacio de Gobierno o el Ejecutivo en un cuartel y que lo dirija un comandante general? Porque en la práctica es eso. Si revisamos los presupuestos, la gran cantidad de presupuestos, ¿quién se lo lleva? Las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas. Claro. Entonces, mejor convirtamos el Palacio de Gobierno en un cuartel. El gran problema es, tampoco no decir la idea militar, ¿no? Ni tampoco es fomentar la guerra, pero sí tener una idea de defensa. ¿Por qué lo decimos? ¿O por qué lo digo? Porque si nosotros no nos recuperamos en tener una fuerza disuasiva, nadie quiere gastar en armamento. Si bien es cierto, hay problemas sociales que deben priorizarse. Por ejemplo, un F-16 que ha gastado a los chilenos completamente artillado cuesta 40 millones de dólares. Y con 40 millones de dólares, un solo avión, se pueden hacer varios colegios, varios hospitales bien equipados, y eso realmente representaría un mejor beneficio para la sociedad. Pero ¿qué hacemos si nuestro vecino, con el cual no tenemos una buena relación, solamente una relación comercial que prácticamente depreda nuestros recursos, se está armando? O sea, nos guste o no, tenemos que tener una política defensiva, disuasiva, para proteger nuestros recursos. O sea, ¿quién va a proteger los recursos si no somos nosotros mismos? Bien, doctor Manco, queremos agradecer su presencia aquí en